Muy buenas noches para todos. Es un placer nuevamente reencontrarnos en estas charlas interactivas organizadas por College Sports con el apoyo de ANEU y que hoy, bueno, tienen a un amigo de varios aquí en esta reunión, un entrenador argentino. Hoy nos va a hablar de preparación de un partido. Es un entrenador que también tuvo paso por las selecciones formativas de su país. Es un gusto recibirlo y poder compartir conocimiento con Eduardo Chiche Japes. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, es un gusto poder escucharte aquí esta noche. Bueno, muchas gracias Santiago. Es un gusto estar compartiendo con ustedes y bueno, llevar un poco conocimiento. En definitiva, es ni más ni menos lo que hacen también todos los colegas que están del otro lado. Y bueno, y quedar a disposición cuando ellos lo requieran, o tener algún tipo de preguntas, por supuesto serán bienvenidas. Y bueno, la idea es acá un poco dentro del tema hablar sobre preparación de un partido. Por lo tanto, ni más ni menos como preparar una charla. Es el mismo grado de responsabilidad que siento al preparar un partido. Esto te genera expectativa, te genera planificación, te genera una visualización, te genera una escritura. Entonces, ni más ni menos, las comparativas son iguales. Así que bueno, muchas gracias Santiago por la presentación y por supuesto con muchos amigos del otro lado, muchos amigos uruguayos, y también veo gente de mi ciudad que me pone muy contento, y por supuesto de la ciudad donde estuve trabajando últimamente, como una vez estaba hablando recién con Luciano, que también lo veo a pecho. Entonces bueno, y mucha gente amiga acá de Junín, así que bienvenidos a todos. Bien, bien, notable, Eduardo. Ya nos vamos a meter, ya en lo previo me dijeron Eduardo, no, Chiche, de una, ¿está bien? Chiche, no hay Bueno, problema. arriba, incluso nos hemos cruzado en alguna visita a estudiantes de Concordia, en Uruguay, bueno, y además tu lazo con Uruguay, en muchos momentos de selecciones formativas, donde unos cruzaban para un lado y otros iban hacia el otro, pero siempre tratando de encontrarse y siempre con buena relación entre los hermanos argentinos y uruguayos, y eso se valora muchísimo, sobre todo porque nosotros, desde nuestro lado, tratamos de aprender mucho de ustedes, que sin duda les ha dado mucho resultado y son una guía y un ejemplo. Adelante con el tema, que realmente es muy interesante como preparación de un partido. Bueno, te agradezco mucho, y realmente es así como decís vos, Santiago. Mucha amistad de por medio durante muchos años y perdura, y eso es lo más importante. Al margen de que después nos enfrentamos en una cancha, esto queda, después de un partido, la amistad queda y el compartir también queda. Así que bueno, para nosotros es sumamente importante el lazo que tenemos, ¿sí? Bien. Y esto reafirma. Vamos a la preparación de un partido. Yo preparo lo que vamos a hablar es la preparación del partido, ¿sí? Por supuesto, teniendo en cuenta a la dinámica que tiene nuestra Liga Nacional, que por momentos, ¿sí?, nos encontramos con una semana que nos permite entrenar, ¿sí?, y de repente tenemos una semana en la cual jugamos 3 partidos, 2 o 1, y de acuerdo a esa tónica, a esa dinámica que nos permite el partido o la Liga Nacional, ¿sí?, tomamos las distintas situaciones. La organización del trabajo, ¿sí? La organización del trabajo, todo depende de la tarea, ¿sí?, que yo asigno a cada uno del staff, a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico. Por lo tanto, dentro de esa importancia que tenemos los entrenadores, porque en definitiva todos tenemos el título de entrenador, de asistente técnico 1, asistente técnico 2, pero en definitiva todos somos, los tres somos entrenadores de básquetbol, nada más que uno con respecto al otro tiene distintos roles dentro de las tareas, ¿sí?, que yo le asigno al cuerpo técnico.
¿Cómo me dijiste, Joel? Hace clic arriba ahí, hace clic y después empieza a pasar la flechita a ver si te pasa. Bien, gracias, Joel. Con respecto a la asignación que en este caso me toca a mí, con respecto a qué tareas hago yo a la visualización del partido o a la preparación del partido que vayamos a jugar, primero y principal, lo que hago es informarme, ¿sí?, con respecto al equipo rival, ¿sí? De cuántos, el informe es personal, ¿sí?, en la cual yo me focalizo y empiezo a indagar tabla de posiciones, partidos consecutivos que viene ganando, cuántos partidos de local, cuántos partidos de visitante, gane o pierda. Por supuesto, tomo como referencia el último o dos partidos atrás para verlo al rival, ¿sí?, directamente, que muchas veces tomo partido completo, a veces tomo algunos cuartos, ¿sí?, de acuerdo a la situación que yo determine, y a partir de ahí empiezo a tomar notas relevantes, ¿sí? Es decir, que yo voy haciendo el análisis propio, ¿sí? Por supuesto, si hay partidos que no ha tocado jugar a semana consecutiva, ¿sí?, o jugamos de local y a los 5 días estamos jugando de visitante con el mismo equipo, bueno, tomo lectura de ese partido que jugamos y, por supuesto, voy a trabajar con respecto a ese partido y le voy a bajar línea a los asistentes para hacer eso. Es decir, que también puedo estar atento a esa situación. A partir de ahí, ¿sí?, tomo la distribución de las tareas a los entrenadores asistentes, que más adelante ustedes van a saber cuál es la función de cada uno de ellos. Y después, por supuesto, lo que pido es la obligatoriedad, ¿sí?, en tiempo y en forma de las tareas que le especifico a cada uno de ellos. Es decir, que por lo general la idea es, si tenemos un partido en la semana, a las 48 horas del partido, por supuesto, yo ya tengo que tener todo el informe necesario. Cuando jugamos 3 partidos consecutivos, la dinámica es distinta porque primero nos centramos en ese partido A, ¿sí?, y una vez pasado ese partido A y a las 48 horas jugamos con el partido B, por supuesto, terminado ese partido, ya tengo que recibir toda la información. Se haya ganado o se haya perdido, yo cuando llego a mi departamento, sí, ya tengo que tener todo el informe respectivo. Tengo un amigo en sala de espera que se quiere unir, se llama Mateo Saucía, si lo puedes aceptar, gracias. Con respecto a las obligatoriedad o a las asignaciones de los entrenadores asistentes, ¿sí?, saber que nosotros, por suerte, en esta competencia, ya hace unos años, ¿sí?, dentro de la Liga Nacional, se está trabajando con el asistente 2 y que revitaliza, ¿sí?, por supuesto, al staff técnico. Cuanto más vayamos acumulando entrenadores al staff, es mucho mejor para nosotros, ¿sí? Lo importante es tener las tareas asignadas. El entrenador asistente 1, quien es hasta esta temporada, es Pablo Epelova, ¿sí?, se encarga pura y específicamente del edit táctico colectivo, del rival, ¿sí?, del edit post partido táctico propio. Si yo, terminado el partido, en este caso le pido algún informe específico visual para ver con el equipo al próximo entrenamiento. Lo que le pido permanentemente es que, previo a los partidos de local, en el vestuario tienen que estar en la pizarra todos los sets ofensivos que juegan contra defensa individual o alguna situación especial de ataque contra zona,
¿sí? Y las salidas de fondo. Después voy a indagar por qué cada una de esas cosas, ¿sí? De los sets ofensivos puestos en la pizarra. Y por supuesto, después está con el compromiso de hacer y de hacer ver el scouting previo al partido. Y después, bueno, por supuesto, llevamos estadísticas especiales, que en este caso empezamos a indagar con la estadística avanzada, donde, bueno, por supuesto, hoy en día está tomando mucha relevancia y mucha importancia, y por supuesto estamos todos indagando, trabajando y aprendiendo con respecto a estas estadísticas especiales o estadísticas avanzadas. Y después, por supuesto, lo que les decía, el edit post partido. El entrenador asistente 2, Juan Ignacio Conti, Tico, estaba encargado de hacer el edit técnico individual de los jugadores rivales. La planilla, en este caso de estadística, que ustedes las van a ver en próximas diapositivas, ¿sí? Como estaban pegadas las jugadas, también va a estar la planilla individual, ¿sí? De importancia, de rubros importantes, ¿sí? En la parte colectiva y en la parte individual, cada uno de los jugadores. Y después, por supuesto, de local, él tenía una importancia relevante, que era la edición en vivo, ¿sí? Que una vez terminado el primer tiempo, nosotros tomábamos lectura de algunas situaciones especiales o de plantillas específicas de acuerdo al rival, ¿sí? Para decir, bueno, estar preparado si teníamos que mostrar algo en el vestuario, ¿sí? Y después, bueno, tenía una particularidad que era el encargado de dirigir la Liga de Desarrollo y trabajar en concordancia, en este caso, bueno, que también está prestando atención a esta charla, ¿sí? Que era Pecho Díaz, Jerónimo Díaz, ¿sí? Donde tenía una concordancia con respecto a la Liga de Desarrollo, ¿no? Era un nexo, ¿sí? Que tenía este asistente hacia las divisiones formativas del club. Bien, acá viene datos importantes en la cual teníamos que trabajar sobre el rival. La recopilación y el tratamiento de la información. Donde esa recopilación íbamos a tener un informe técnico, un informe táctico, ¿sí? Y la parte de estadísticas. La parte técnica, bien puesta por la parte individual, ¿sí? Que era el asistente 2, donde se encargaba del video. La parte táctica se encargaba el asistente 1, ¿sí? Y todo lo que era estadística, el asistente 2, ¿sí? De acuerdo a todo ese tipo de recopilación, a partir de ahí, ¿sí? Íbamos con el informe técnico, donde yo más o menos ya tiré ítems sobre algunas distribuciones que eran las principales características del jugador, las tendencias principales, ¿sí? Cuando estábamos mostrando el video de cada uno de los jugadores en cada uno de los puestos, ¿sí? Si es derecho, si es izquierdo, las tendencias de los atributos, si es un jugador que juega bien situaciones de pick and roll, si juega bien situaciones de acciones de tiradores a pie firme o el movimiento, si juega bien situaciones de poste bajo, bueno, y a partir de ahí ir, ¿sí? Tomando lectura de cada uno de esos atributos o situaciones de juego táctico, ¿no? Para ir armando ese video individual. Y después, por supuesto, todo vinculado a la parte de estadísticas y los minutos de juego que tomaba relevancia, ya sea que podía ser jugador de primer bloque, que vendrían a ser los 5 iniciales, porque yo distribuyo así, ¿no? Primer bloque y segundo bloque. Primer bloque son los iniciales, el segundo bloque son los recambios.
¿sí? Después venía el informe táctico. ¿De dónde sale la información? ¿Sí? El asistente 1, llamémosle bajada de línea, donde yo le pedía que tome relevancia de la observación. ¿Sí? Que tome observación de los últimos 3 partidos, ¿sí? Del equipo rival. Donde ahí él, por supuesto, sacaba conclusiones importantes, si tenía un hilo de conducción en todos los partidos, si jugaba específicamente cosas distintas de acuerdo al rival. Bueno, a partir de ahí, él tomaba lectura y hacía el edit colectivo, ¿sí? Y como les dije anteriormente, si había una situación donde habíamos jugado dentro de esa semana, por supuesto, el edit era pura y exclusivamente de ese partido. No es que íbamos a 3 partidos atrás. Como era un partido entre sí, ¿sí? Directamente le tomábamos relevancia. ¿Qué característica del rival, a mi criterio, yo busco? Primero y principal, saber quién es el entrenador. De acuerdo a esa característica, ¿sí? Yo le voy a estar sacando la filosofía de ese entrenador. Porque en definitiva, los que estamos dentro del medio, ya sabemos qué tendencia, ¿sí? Y qué le gusta jugar a cada uno de ellos. Excepto que sea un entrenador que haya tomado inicio de liga, ¿sí? Que, bueno, prácticamente hay que descubrirlo y desandarlo, pero hay muchos entrenadores, ¿sí? Donde tienen continuidad ya en la Liga Nacional y se sabe, ¿sí? A priori cuál es su tendencia, ¿sí? Si es una tendencia ofensiva, y de esa ofensiva sale por el lado del pick and roll, si toma acciones de situaciones rápidas, si toma situaciones de darle importancia al juego de pases, al juego de situaciones de acciones de tirador. Bueno, en definitiva, saber, ¿sí? La filosofía del entrenador, ¿sí? Y después, por supuesto, las tendencias que va manejando el equipo. Porque hoy sabemos, ¿sí? Que hay muchos equipos que van adecuándose a esas tendencias y hoy en día en la Liga Nacional encontramos mucha formación 4 y 1, es decir, 4, ¿sí? Y 1 perforando la pintura permanentemente, donde el 4 lo utilizamos mucho más de pop, de aperturas, ¿sí? Y no profundizando tanto. Entonces, bueno, hoy en día sabemos que eso es una tendencia, sabemos que también es una tendencia priorizar los 6 segundos, situaciones de 6 segundos, situaciones de 8 segundos para tomar determinaciones rápidas, ¿sí? Que podemos entrar jugando a través de un pick and roll, que podemos entrar jugando a través de un juego interior, ¿sí? Apoyando la bola al 5 y a partir de ahí buscar una situación de dinámica constante. Bueno, ese tipo de tendencia son las que también tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar. Y después, un poco acá yo me fui adelantando, con respecto a la parte táctica colectiva, ¿no? Ofensiva. Situaciones de contraataque, darle prioridad a esos 6 u 8 segundos, donde hoy los equipos toman una relevancia importante, donde priorizan esas acciones, ¿sí? Después, como les dije anteriormente, si entran jugando a través de un pick and roll o apoyando la bola al juego interior. Y después, por supuesto, en definitiva, los sets que trabajan en cada uno de los rubros, ¿sí? En esos rubros vamos a encontrar situaciones de pick and roll, situaciones de tiradores, situación de juego interior. Y después, dentro del scout, y le doy mucha importancia a las salidas de fondo, particularmente no me gusta que me conviertan, ¿sí? Puntos fáciles desde salida de fondo, donde no quiero que el equipo se relaje, ya sea específicamente bien cerca del aro, ¿no? Donde la pelota está a 2 pasos del aro. Bueno, siento que no me gusta que me conviertan puntos fáciles desde la salida de fondo.
por supuesto, sabemos que todos los equipos tienen situaciones de pocos segundos o situaciones para seguir jugando. Entonces, bueno, tener claro cuáles son las distintas diferencias que podemos encontrar en esas salidas de fondo. Entonces, el por qué es eso, ¿no? No me gusta directamente que me conviertan desde la salida de fondo. Generalmente las salidas laterales, el asistente las tiene que tener en claro, tiene que saber que pueden entrar a través de una situación de pick and roll o a través de una situación de algo indirecto para meter algunas situaciones de tiro o apoyar el juego interior. Pero bueno, eso no le doy tanta importancia como las de salida de fondo. Sí le doy importancia que la sepa, ¿sí? Puede ser la salida 1, puede ser la salida 2, saber cuál va a ser el rol específico de esa acción. Pero dentro del informe táctico le pido las salidas de fondo. A partir de ahí, ¿sí? En este informe defensivo táctico, no va a ser tan relevante y tan importante que aparezca en lo visual. Pero sí, hay dos maneras de presentarme a mí el trabajo. Lo visual, que es a través de un edit, y lo escrito, ¿sí? Donde cada uno de ellos tiene esa tarea asignada. El que hace lo táctico colectivo tiene que estar lo escrito, ¿sí? Como normalmente nosotros lo llamamos ese playbook. Y el que tiene todo lo individual, edit individual, tiene que hacer las estadísticas escritas, ya sea individual y colectiva, que más adelante la van a estar viendo ustedes. Y por supuesto ahí vamos a encontrar que en ese playbook vamos a tener las características dominantes de su defensa, ya sea la defensa al balón, ¿sí? Si es agresiva, si dejan entrar la bola, si no cortan líneas de pase, dejan que fluya la sucesión de pases a nosotros. Entonces, bueno, eso saber que no cortan la línea de pase entre un perimetral hacia un interno. Bueno, esas cosas las tenemos que saber. La defensa del pick and roll, ¿sí? La defensa del pick and roll, saber qué van a defender en el eje, en el top, qué van a saber defender a 45 o 60 grados y qué alternativas tienen ante esa defensa del pick and roll. Después, cómo defienden una situación de poste bajo, ¿sí? Y las defensas de los bloqueos indirectos. Cómo salen, ¿sí? Con respecto a las situaciones defensivas ante las acciones de los tiradores. Y saber también, en las situaciones de cambio, cómo se comportan, porque hoy hay muchos equipos dentro de la Liga Nacional que se sienten muy cómodos defendiendo permanentemente acciones de cambio en los pick and roll, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se comportan ante esa situación? Si entran en doble cambio, si entran en triple cambio, si a ese mismatch, si después queremos llevar la bola al juego interior, si viene algún atrape ante esa situación de ventaja que podemos llegar a tener. Bueno, eso tiene que estar todo escrito, ¿sí? En la parte táctica del playbook, ¿sí? Y después, por supuesto, las defensas alternativas, como pueden ser una zona, ¿sí? Del dibujo que sea, y si tienen una defensa, otra de las defensas alternativas que puedan llegar a manejar es la defensa presión toda la cancha, ¿no? El full press. Entonces son situaciones que las tenemos que saber y conocer, y es función del asistente 1. El tipo de estadística, se lo dije que era encargado dentro del equipo, del staff, el 2, el asistente 2, donde predominan, ¿sí? Dos tipos de estadística, ¿no? La estadística básica, donde ustedes más adelante la van a ver y pueden hacer, donde van a ver detallado lo colectivo y lo individual. Y ahí, eso yo se lo pido que también, junto con los sets ofensivos en la pizarra del vestuario, estén también
datos informativos y relevantes de lo colectivo y de lo individual del equipo. Del equipo visitante, por supuesto, ¿no? Del equipo visitante. Y después, por supuesto, las estadísticas avanzadas, ¿sí? Donde estábamos indagando y trabajando mucho, que es una de las situaciones que tenemos que seguir perfeccionando, porque es algo que, bueno, para mí es nuevo, para el asistente 1 no lo es tanto, y por eso yo estaba recibiendo información que me iba ayornando y mucho, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tenemos que seguir afianzando en ese sentido. Y después, bueno, acá lo que ven es, yo no sé si lo llegan a ver bien o si se puede hacer un zoom, ustedes lo harán, donde la estadística, en este caso, la estadística, por ejemplo, tomábamos un equipo rival, Peñarol de Mar del Plata, donde teníamos datos relevantes, donde yo estoy poniendo acá con el mouse, ¿sí? Datos relevantes, ¿sí? De los partidos jugados, y en base a eso, cuánto habían ganado el local, cuánto habían ganado el visitante, los puntos que manejaban a favor, los puntos que manejaban en contra, los puntos que hacían en el primer tiempo y segundo tiempo, y después, bueno, por supuesto, situaciones globales de asistencia, las pérdidas, los recuperos, los rebotes, que bueno, esos son datos que yo me ayornaba para saber a un futuro, para dar la charla técnica, ¿sí? Y después, toda la parte desde los números hacia abajo son las formaciones iniciales y el segundo bloque, donde tomaba datos relevantes de tiempo de juego, qué puntaje tenía cada uno en forma individual, y bueno, después datos de relevancia como pueden aparecer acá, en cantero, por ejemplo, el base, ¿sí? Los puntos que dominaba, los partidos que llevaba acumulado jugado, la cantidad de asistencia, los rebotes. No es un dato irrelevante para que un base, ¿sí? Esté en una situación de 3 rebotes por partido, entonces es situación donde nosotros teníamos que estar atentos, la presión que le podíamos ejercer, si tenía pérdida o no tenía pérdidas. Bien, y a partir de acá porcentajes, ¿sí? Tanto de libres como de 2 puntos o de 3 puntos. Y así con cada uno de los jugadores en las distintas posiciones. Yo tomaba datos que a mí me servían para tomar relevancia a la hora de decisión con el equipo, el staff, a esto me refiero, de decir, bueno, cómo podemos defender a Cantero, cómo podemos defender a Baulet, cómo podemos defender a Tavares. Y estos son datos donde habíamos empezado a trabajar con la estadística especial, o en este caso estadística avanzada, ¿sí? De cada uno de los rivales, donde, bueno, Pablo me iba ayornando con respecto a situaciones que ustedes también deben estar indagando y demás, porque es una tarea importante para nosotros hoy en día, donde, bueno, de puntos, de asistencia, de posesiones, ya sea de nuestra o del rival, bueno, situaciones que no íbamos tomando consideraciones. Un poco acá me fui adelantando con respecto a cómo yo quiero las presentaciones, ¿no? Del informe, y saber que teníamos 2 tipos de formatos de presentaciones, ¿sí? El escrito, donde el individual podía ser, generalmente lo hago aparecer cuando jugamos situación de playoff, de playoff, bien digo, donde al edit individual le transcribo, ¿sí? En forma escrita las características de cada uno de los jugadores. En fase regular, solamente con el edit visual, ¿sí? Siento que es importante en esa situación, y después cuando entramos en el ida y vuelta del 1 contra 1 en situación de playoff, sí le doy un escrito a cada uno de los jugadores. Por supuesto, lo más relevante, las características de cada uno de los jugadores. Los datos estadísticos individuales relevantes, ¿sí? Y con respecto a las características de cada uno de los jugadores, hoy nosotros teníamos una herramienta importante de trabajo, que es el Synergy, ¿sí? Un programa que ustedes ya lo han escuchado,
donde realmente es un programa de avanzada, absolutamente, donde tanto ofensiva, defensivamente, sea individual o colectiva, táctica, aparece absolutamente todo. Entonces, esto a nosotros nos facilitaba, ¿sí?, sacar mucho más rápido las características de los jugadores, porque no solo sacábamos características de los jugadores, sino también iba desde lo técnico hacia el grado de porcentaje que manejaba, ya sea sobre su derecha o sobre su izquierda, ¿sí?, y que dominaba. Entonces, bueno, es una herramienta importante donde, bueno, hoy en día no todos los equipos de la Liga Nacional lo tienen. Nosotros, particularmente en nuestra organización, no lo tuvimos, lo dejamos de extrañar, lo extrañamos y mucho, sinceramente, porque era una herramienta importantísima. Después, bueno, podemos ayornarnos de otro programa que es el Insta, que hoy en día accedemos a ese, así que, bueno, particularmente también nos ayuda, pero bueno, que es otro de los programas importantes y de relevancia que podemos trabajar. Acá aparece, yo voy a poner distintos informes, ¿no?, de Peñarol, de Argentino de Junín, de Estudiante, de Gimnasia, de Boca. Bueno, fui jugando un poco con las situaciones, y esto es un poco la carpeta del playbook. Nosotros íbamos a jugar en esa temporada con San Lorenzo, y esto es lo que yo tengo que saber defensivamente con respecto a lo que defiende San Lorenzo. Que después de ahí estén todas las ofensivas de San Lorenzo, está claro, porque en definitiva después se iba a ver reflejado con el video táctico colectivo. Pero bueno, esto era para mí, ¿sí?, algo donde el asistente me tenía que decir: mirá, ten en cuenta que en el top van a defender dos situaciones, de acuerdo a las situaciones del jugador o la característica que nosotros tengamos en ese momento, ¿sí? Que puede ser una situación de under, bajo, ¿sí?, de esperar el 5 como un arquero, el step, que ya ustedes deben dominar y manejar todas estas situaciones, que puede ser corto, puede ser agresivo, el pick and roll muy dominante en todos los equipos de defensa de fondo. Después, bueno, en los indirectos son siempre fuertes a la hora de defender seguidor, bueno, y después las defensas alternativas, saber que utilizan mucha defensa de cambio permanentemente y una zona 23. Eso yo sabía con respecto a San Lorenzo, ¿sí? Y después, por supuesto, saber lo que tiene que estar sí o sí. Los sistemas ofensivos tienen que estar todos y ordenados de acuerdo a situación de pick and roll, acciones de tirador o acciones de juego interior. Las que más juegan, por supuesto, y las que menos juegan también tienen que estar en el libro, ¿sí?, sabiendo que una de esas no pueden estar en el edit, pero el asistente las tiene que saber sí o sí, porque a la hora de comunicar una ofensiva es importante que si no estaba una situación que no estaba en el video, saber que tengo respuesta ante esa situación, porque hoy en día los jugadores, aparece una jugada nueva, más cuando uno se maneja por los nombres y demás, empiezan a decir: ¿y cuál era esa? No sé, no la sé. Bueno, hoy el jugador se prepara para eso, bueno, también tenemos que estar preparados nosotros ante esa situación. El video técnico, sabemos que ya esto más o menos se lo fui diciendo, ¿sí? ¿Y qué duración tiene este video? Porque en definitiva acá aparecen todos los jugadores, el primer bloque y el segundo bloque. Y más o menos se lo lleva entre 9 y 12 minutos, ¿sí? Donde el contenido va a tener la carátula del jugador con lo más significativo, como dije, los datos estadísticos y 5 o 6 acciones de cada una de sus fortalezas ordenadas. No quiero que aparezcan imágenes sueltas. Si ese jugador es fuerte a la hora de jugar situaciones de pick and roll, bien, ahí vamos. Si ese jugador tiene dominio del pick and roll y también tiene dominio de salida de tirador, bueno, vamos 2 y 2, 3 y 3. Entonces, bueno, saber interpretar que todos no son especialistas de todos, ¿sí? Hay jugadores que son especialistas en ciertas cosas. Bueno, a eso tenemos que llegar.
Perfecto. Y después, como les dije, ¿no? Mostrar los dos bloques, el titular y el suplente, y saber que es ofensivo netamente. Por eso una de esas, al llevarme 10 o 12 jugadores, porque hoy en la Liga Nacional se juega con muchos jugadores, ¿sí? No está centrado en jugar con 6 o 7 jugadores. Hoy prácticamente, al ser una liga larga y consecutivas de partido, les puedo garantizar que tiene un dominio de mínimo 9 a 10 jugadores, entonces, y hay otros que juegan hasta con 12. Entonces, bueno, por eso es importante tener en cuenta esa duración del video. Acá yo lo que voy a mostrar un ejemplo típico, ¿sí?, del edit que nosotros formábamos y hacíamos de, por ejemplo, un equipo, Gimnasia de Comodoro. Vamos a salir un poquito de la pantalla. ¿Vamos bien? Excelente, Chiche. Dale, a ver, Bien, ayúdame perfecto. ahora. Ayúdame ahora, Joel. Minimizate ahí. Sí. Voy al escritorio. Ahí está, y en el escritorio abrí el video. Ahí. Acordate de, no sé si tenés optimizada la pantalla. A ver. Bien. ¿Dejar de esto tenía que ser? Dejar de No, ¿te acordás que tenía los 3 puntitos ahí al costado? A ver si... a ver. Bien. ¿Pero voy al video ahora? Dale, andate al video. ¿Apareció? Sí, Chiche, ahí está cargando. Bien. ¿Cómo se ve? Ahí va, se ve fluido ahí, ahí está. Bien. Acá nosotros estamos viendo un jugador que es Jonathan Trace, que es el point guard del equipo de Gimnasia de Comodoro, el base, donde él tiene situaciones bien claras y específicas y predominantes, ¿sí?, que es a la hora de jugar el pick and roll, lo que ustedes acabaron de ver, ¿no? Situaciones de mano derecha, dominante con su mano derecha. Acá hay datos estadísticos donde un alto grado de puntos con muy buen porcentaje de asistencia, 4 asistencias por partido. Y fíjense la importancia que tiene, ¿sí?, el tiro a pie firme, ¿sí?, el grado de efectividad que tiene, ¿no?, de tiro de a pie firme, y las situaciones del pick and roll, donde él vive mucho de esta situación, ¿sí?, de casi 6 tiros y convierte el 50% casi. Y lo mismo pasa, ¿sí?, en una situación de 3 puntos. Entonces, eso se tiene que ver reflejado en el video. Y fíjense ustedes que van a ver situaciones de pick and roll bien específicas. Parada y tiro, pick, parada y tiro. Fíjense, ya sea 45 en el top, la parada y el tiro. Entonces, la defensa, en este caso, tiene que ser no del bajo, sino situaciones de atacarlo, ¿sí? Fíjense, no dejarle esa situación de tiro cómodo, ¿sí?, donde tiene que haber un grado de agresividad, no solo de este jugador, ¿sí?, de este jugador, del bloque defensivo, para sostener que el poderío de asistencia que tiene, porque si yo le soy agresivo a esto y este me flota, es muy probable que el bloque se coma una asistencia. Entonces, bueno, son cosas que defensivamente tenemos que prestarle atención. Pero fíjense que está bien determinado la característica del pick and roll, ¿sí?, la parada y el tiro. No hay que permitirle y sacarle la agresividad. Y acá vienen situaciones de pie firme, ¿sí?, o de semimovimiento, ¿no? Saber que a pie firme tiene un grado importante y relevante del tiro, ¿sí? Particularmente, ¿sí?, a mí no me molesta que se muestre todo que sea sí,
que todo tiene que convertirlo, ¿sí? Porque en definitiva es importante mostrarle al jugador esa fortaleza, ¿sí? Pero tampoco me gusta tanto. Entonces me gusta mechar que conviertan, que erre, porque en definitiva es terrenal. Y nosotros a la hora de defender tenemos que transmitirle al jugador que no es invencible. Entonces, desde el video, mostrarle, es lo que siento yo particularmente, mostrarle que no es todo fortaleza, que es defendible. Entonces, por lo tanto, no es todo conversión. Está porque el jugador también le da importancia a eso a la hora de mirar el video. Rivero, un jugador que tiene muy bien las salidas de tirador, ¿sí? El tiro a pie firme, derecho nato, y maneja muy bien las situaciones de ataque rápido. Es decir, que Gimnasia de Comodoro Rivadavia es un equipo que rebotea mucho defensivamente para correr. O si no, con el control de Tracy que vimos recién. Entonces, yo acá le estoy dando cosas individuales y colectivas. Este es el conocimiento que yo tengo que tener del equipo, que es la primera tarea como entrenador me tengo que hacer. Entonces, viendo a Rivero, fíjense, cortina indirecta, ¿sí? Salida al tiro. Es letal, la puede meter o la puede errar, pero saber que esa es la característica fuerte, ¿sí? Fíjense, tac, salida indirecta, no es casualidad, ya tiene el tiempo y el espacio, saber que lo va a tomar, es letal. Entonces, situación donde tenemos que estar muy, muy atentos. Situación a pie firme, la tira, fíjense el tiro rápido que tiene, ¿sí? Dentro de esas triangulaciones, saber que pie firme, importante. Situaciones de ataque rápido. Son todas situaciones que tenemos que saberla, ¿sí? Por ejemplo, vamos a otro jugador, que puede ser Vega, que vendría a ser el 3 del equipo, y así, ¿sí? Podemos seguir indagando, ¿no? Cada uno de los jugadores. Este sigue siendo Vega, otra de las características, ataque rápido, ¿sí? Vamos a Betelmin. Este es un jugador que fuimos a enfrentar y era su primer partido, ¿sí? Era su primer partido en Gimnasia de Comodoro. Era ya donde vino a ser un reemplazo temporario. Venezolano, teníamos referencia de lo que significaba jugar en la selección de Venezuela, los equipos que estuvo jugando en su liga, ¿sí? Una de esas, no sé si estuvo jugando en Uruguay, ahora últimamente me parece que sí, que después de Comodoro él se va a Uruguay, si no me equivoco, y saber que tiene características específicas. El 4, un ala abierto, ¿sí? Un 4 abierto, tirador, a pie firme, pick and roll y pop, no es de profundizar, ¿sí? Y la ocupación de espacio que hace a que tenga un buen tiro a pie firme. Bien, a partir de acá nosotros no teníamos imagen de nuestra liga. El asistente 2 tiene que salir a buscar información. ¿A través de qué? De YouTube, a través del Synergy, si nosotros no lo teníamos, a través de YouTube, a través del Insta, de situaciones donde, si hubiésemos tenido el Synergy, no tengo dudas que íbamos y focalizábamos ahí. Pero bueno, está claro que pudimos obtener información, ¿sí? A ver. Bien, a pie firme, lanzamiento a pie firme. Alto grado de efectividad, ¿sí? A pie firme. Saber que posicionado la tira. Entonces, bueno, son características que, ¿sí? Tenemos que dominar. Las triangulaciones, ¿sí? Para el tiro. Los rompimientos, que estaba dentro de la carátula. Comportamiento, los espacios, ¿sí? Bien. Fíjense que nosotros fueron datos importantes donde le dimos que el spacing lo trabajaba muy bien junto con los rompimientos. Bien, perfecto. Vamos a un jugador dinámico como es Acuña, donde profundiza permanentemente. Pic y caída. Pic y caída.
mano derecha, pick y caída. Entonces, fíjense la concordancia que tienen con los asistidores, ¿sí? Permanentemente. Está pick y caída, permanente. No deja de hacerlo. Y por supuesto, todo lo que genera sus cortinas y su spacing para trabajar a las descargas. Entonces, es un equipo donde mueve mucho la bola, rota mucho la bola, ¿sí? El pick y la caída son dominantes. Otra de las cosas que él empezó a tomar relevancia, porque se dio cuenta que a nivel internacional lo tenía que mejorar y perfeccionar, que es no tanto el pick y caída, sino el pick y el roll corto. Entonces, una situación donde empezó a tomar lectura y desarrollarlo. Entonces, otra de las características que él sumó. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bien, salimos de acá y así, con los 10 jugadores o 12 jugadores que ellos el equipo este lo tenga, ¿no? Bien, volvemos. Voy a volver a la carátula, ¿sí? Dejo de optimizar y vamos a la última que dejé de ver, que era el video técnico individual, el edit individual de Comodoro. Y a partir de acá viene el video colectivo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Santi. Perfecto, perfecto, Chiche, notable. Bien, bien. Como dijimos, lo realiza el asistente 1, ¿sí? Y la duración de este video es entre 8 y 10 minutos, no más. Y por supuesto, está claro que ya un poco lo dijimos, ¿no? El contenido que tiene que tener, las carátulas que hacen referencia a cada uno de los sets, como puede ser el sistema 1, por ejemplo, ¿sí? 1, donde yo le pedía que dentro de ese 1 diga pick and roll central, diga cortinas indirectas, diga inside, ¿sí? Entonces, que tomen lectura y relevancia cuál era el objetivo final de esa acción, ¿sí? O la fortaleza de ese sistema. Y por supuesto, mostrar 2 o 3 acciones que sean relevantes y de importancia, donde se muestren todas las acciones. Que después hay acciones específicas, como puede ser cuerno, una situación convencional que todos sabemos, cuerno, que es esa formación 1 y 4, con el 4 y el 5 arriba, y a partir de ahí la vamos a encontrar con distintos nombres, que puede aparecer el cuerno, 4, bueno, y a partir de ahí salen todas las acciones que derivan en distintas opciones. Que el asistente y el entrenador, de haber visto cómo se comportan de esa situación de un pick and roll entre el 1 con el 4 y el 5 con el 4, puede haber situaciones de presentaciones repentinas, rápidas, que se puede presentar un 2 o el 3 en una situación de una puerta de atrás, un backdoor. Bueno, esas situaciones nosotros las tenemos que saber y la tenemos que no cargarla en el video permanentemente, porque si no vas rompiendo permanentemente todas las acciones, pero que sí, a la hora de mostrar en cancha, lo digas, yo lo noto correcto, ¿sí? Es una situación donde yo pido que la tengamos en cuenta permanentemente. Y después, por supuesto, como les dije, las defensas alternativas que puedan usar, ya sea zonales o full press, ¿sí? Y eso es lo que yo pido en ese video colectivo, ¿sí? Vamos de nuevo, vamos a optimizar el video, ¿sí? Y voy a salir de acá, vamos a ir al escritorio. Bien, mientras se va poniendo boca, ¿sí? Esto es un edit donde yo le hablé a ustedes de posible primer bloque con su base. Acá en este momento estaba lesionado Eric Flor, ¿sí? Y jugó Sansimoni de 2, porque en los últimos 3 partidos lo venía haciendo Sansimoni. Sansimoni se comporta como un 1 con característica de 2,
Entonces, bueno, era el reemplazo de Flor. Después estaba Boquia, Aguerre de 4 y Martín Leiva. ¿Sí? Ese es el primer bloque. Después, por supuesto, venía un segundo bloque donde su base sustituto, que en su momento sería San Simoni, Flor, que venía ya posible partido que podía volver ahí, que no sabíamos, que en definitiva después no lo hizo, Gargallo, ¿sí? Que puede jugar de 2 y de 3, el extranjero, que era un 4 con característica de 5, sin tiro de 3 puntos, totalmente distinto a Fede Aguerre, y Matías Sandes, donde este es un jugador con características polifuncionales, que para mí juega de 5, juega de 4 y juega de base. Yo siento que es el base del equipo de Boca, ¿no? Pero bueno, son características que yo siento de acuerdo a lo que yo siento del jugador. Y a partir de acá, bien, situaciones específicas de relevancias, ¿sí? Donde sabíamos que teníamos un alto grado de dobles, de dobles cortos, que lo hacía con Washington, que lo hacía con Leiva, que lo hacía con Sandes y lo hacía con Boquia. Entonces, un buen porcentaje de tiros cortos, de 2 puntos. Dato a tener en cuenta. Las asistencias, un alto grado de porcentaje de prestación de bola, ¿sí? Y fíjense que no es nada que va en cuarto en la competencia, ¿sí? Entonces, es un equipo que se presta mucho la bola. Y después otro de los datos relevante, importante, que es una tendencia, ¿sí? No solo tendencia de Boca, sino del entrenador, jugar situaciones de contragolpe, de contraataque en este caso. Vía Flor, vía Gargallo, vía Costa, vía Boquia, vía Aguerre y hasta el mismo Sandes llevando la bola. Entonces, fíjense, de 20 equipos, quinto con casi 16 puntos de ataque rápido. Es mucho, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto, ¿qué concordancia tiene los puntos? En la pintura, fíjense, 41 puntos. 41 puntos, y fíjense qué concordancia tiene con los porcentajes en doble. Entonces son datos que yo eso lo sé, que lo puedo transmitir como se lo estoy transmitiendo a ustedes en la charla técnica. ¿Sí? Entonces son datos de importancia, datos de relevancia que tienen que ver cómo juega Boca. Y a partir de acá, por supuesto, viene la tendencia, situaciones de ataque rápido. ¿Sí? Fíjense, recuperos, pase a primer... ¿Entre quién? Sociedades. Costa con Boquia. ¿Sí? Fíjense, Boquia permanentemente, jugador, característica individual de él. Fíjense, Costa desde el traslado, ¿sí? Situación de jugando con el 5, ¿sí? Después, otra de las características, al ataque rápido, a un pase o a 2 pases, sino situaciones de pick and roll. Entrar jugando con pick and roll, con un 5 dominante, como lo es Martín Leiva. Entonces, pique y caída, ¿quién lo podría hacer? Y Costa, Flor, Gargallo, el mismo Sande, el mismo Boquia. Característica, ¿sí? Bien, otra de las maneras que tienen, entrar jugando al poste, Sandes. ¿Por qué le digo que es el base del equipo? Fíjense el spacing que está buscando Boca al jugador del 1 contra 1, y lo primero que hizo es picar y estar observando a dónde la puede pasar. Fíjense qué característica individual tiene este jugador. Entonces, un dato relevante, un dato de importancia. Entonces, no es lo mismo defender el 1 contra 1, que empiecen a ajustarlo a un yo-yo, a una situación específica defensiva, que lo tenemos que saber. Fíjense qué importancia. Y ahí está. ¿Sí? Está buscando el espacio permanentemente. Bien. Miren, ¿se dieron cuenta? Automáticamente, de espalda, característica individual de jugador, técnica individual, pero a su vez con un comportamiento táctico tremendo, porque sabe que si hay una ayuda, hay un espacio libre en alguien. Entonces, él está preparado para pasarla. Es un gran asistidor.
Entonces, bien, estos datos son relevantes. El 1 contra 1, saber que lo va a jugar. Perfecto. Bien, y acá empiezan los sistemas. Situaciones de pick and roll, una situación de reverso en el top, ¿sí? Para jugar pick and roll. Y a partir de ahí, tomar determinaciones, sociedades que forman, ¿sí? Bien, el reverso, el pick, ¿sí? Con situación de continuidad en pases. Y permanentemente situaciones de pick and roll a 45. Es una situación donde se está jugando bastante, hasta el año pasado se jugó mucho más, ¿sí? Esta situación de reversas continua. Entonces, bueno, situaciones que generan sociedades. Pulgar, pick and roll. Pick and roll central, ¿sí? A través de una salida, ¿sí? Esta situación de costa, buscando una situación de cruce, de alero o un corte, y saber que venía el pick en el top. Bueno, situación importante. Cabeza. Bueno, y así, ¿sí? Para seguir mostrándole todas las ofensivas, movimiento típico de costa, ¿sí? De una circulación larga para jugar esa situación de pick and roll. Pick y caída, pick y caída. Fíjense, una situación de circulación para jugar el pick and roll central. Esto, cada vez que se ejecutaba, nosotros teníamos una regla específica. Generalmente yo lo que hago es manejar una regla específica general. Es muy difícil, ¿sí? Que me meta en situaciones que a veces lo hago. Es decir, bueno, si es muy derecho, es muy zurdo, tratar de manejar otro tipo de regla, pero generalmente manejo situaciones específicas, dos situaciones o tres de situaciones defensivas de pick and roll, en el eje, en el top. Y después a 45 manejo dos, y bueno, de acuerdo a eso, no es que lo mareo, con este vamos a defender esto, con esto lo otro, no. Manejo reglas específicas, excepto, ¿sí? Alguna situación que considere que sí tengo que inducir. Entonces, bueno, ahí manejo otro tipo de reglas. Y así sucesivamente, ¿no? Así vamos viendo todo este video, donde vamos desandando la parte táctica, ¿sí? Por ejemplo, si lo llevamos un poquito más allá, saber que lo dejamos correr, a ver cómo estamos, con qué sistema, ¿sí? Otra situación de circulación para jugar pick a 45. Fíjense, es un equipo que juega mucho pick and roll, ¿sí? Con Costa, San Simoni, ¿sí? Gargallo, Flor, tanto en el eje como a 45 grados. Entonces, a partir de acá, ¿sí? Fíjense que acá Aguirre ya lo está defendiendo una situación de fondo, es muy probable. Acá lo está esperando Williams, ¿sí? El americano está. Entonces, fíjense que acá ya va a haber una defensa clara de fondo. Van a defender un triángulo. Pero bueno, son situaciones que van determinando la regla que nosotros queremos jugar. Después, por ejemplo, seguimos. Fíjense, con Boquia, para terminar una situación de... Bueno, son situaciones específicas, ¿no? Cerradas, donde manejan el spacing y la asistencia. Acá es una situación de pick central. ¿Con quién? Con Flor. ¿Está? Con Eric Flor. Entonces, sí, si no me equivoco. Situación de pick central. Agresividad tiene que haber ahí. Bueno, esas cosas las tenemos que saber. Saber que es dominante en la verticalidad. Bien, y así van apareciendo los distintos sistemas. También situación conocida. Bien, ¿cuál es esta situación? Es una situación, a ver si la podemos volver, full, la llaman full. Es una situación de salida vertical. ¿Con quién? Con Aguirre. El 5, ¿sí? Inició con un pick en el base, lo saca a 4 en este caso, ¿sí? Donde va a buscar esa recepción. Bien, y saber que Aguirre tiene característica de tirador de 3 puntos. Fíjense lo que están buscando, que es jugar un pick and roll,
para buscar la verticalidad, generar la ayuda de 4 para dejar liberado esta triangulación al tiro de 3 puntos. Entonces, una situación donde tenemos que estar atentos con eso. A él buscó el rompimiento, pero bueno, ahí la situación se va a cierre de 1 contra 1. Pero la acción fue clarita, ¿sí? En ese handoff y en esa salida. Acá pasa exactamente lo mismo. Bueno, sigue la acción, viene el pick, bien, y a partir de ahí saber que empieza la triangulación. Y después están las situaciones de juego interior. Vamos a ver si encontramos alguna de juego interior específica, ¿sí? Bien. Bien, acá empiezan a aparecer situaciones específicas de posteo. ¿A quién postean? A Bocchia, un jugador que por característica individual tiene mucha fortaleza en el poste bajo. Y esta acción que entró recién, ¿sí?, es típica de él. Entonces es una situación donde tenemos que prestarle atención y que el jugador la debe conocer, desde lo individual a lo táctico. Fíjense, ¿sí? Entonces, ¿qué están buscando? Ese cambio defensivo, para llevarlo, ¿sí?, más aún para sacar ese mismatch. Entonces, situación donde genera Bocchia del poste bajo. Es un equipo que juega mucho poste bajo con Bocchia y es un equipo que juega mucho poste bajo con los pique y caída, a través de Leiva y a través de Washington. Entonces, son situaciones bien claritas. Fíjense, dejando de lado que vienen situaciones de pick and roll en la continuidad. Por lo tanto, excelente defensa. Salieron al trap. Bien, y acá vamos a algunas situaciones específicas, ¿sí?, como pueden ser los pick diagonal, ¿sí?, para hacer una situación de triple post, ¿sí?, para llevar la pelota al juego interior a Leiva, para llevarle al juego interior a Sandes. Está lejos del aro, por supuesto va a buscar otra situación. Por lo tanto, fíjense, de estar lejos del aro, buscó el pulmón. Por lo tanto, fue fructífera la jugada. Ahí es distinto. Ahí ya es distinto. De recibirla lejos o recibirla cerca. Y lo mismo pasa con Sandes. ¿Sí? Fíjense. Y acá están jugando con doble 5. Entonces, bueno, situación donde nosotros tenemos que saber que salieron de ese prototipo del básquetbol que hoy se fomenta mucho, que es el 4 y 1. Bueno, están jugando con 2 internos dominantes. Entonces, bueno, cambia el esquema, cambia el sistema de juego. Y así para desandar. Y acá nos encontramos con las situaciones de salida de fondo, donde yo a esto le doy mucha importancia. Porque son sistemas de continuidad, sistemas de especificidad, como puede haber situaciones de pick and roll y demás. Y a mí no me gusta que me conviertan ni de ataque rápido, ni de salidas de fondo. Entonces, situación donde tengo que estar atento. Porque saber que acá hay rompimientos a esas situaciones. Bien, salimos de acá. Vamos para seguir con la pantalla. Bien, vamos acá. Perfecto. Y ya vamos terminando, ¿sí? Y acá, porque ustedes se preguntarán como una semana de entrenamiento, ¿cómo es? ¿Sí? El comienzo de la semana, la distribución del trabajo e información, la reunión del cuerpo técnico, el scouting individual, el scouting de equipo en cancha y el entrenamiento más el scouting. Todo eso es una semana con partidos, ¿sí? Vamos a encontrar distintos escenarios, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta la cantidad de partidos y cómo va a ser la planificación, que puede ser a un partido, a 2 partidos o a 3 partidos. ¿Sí? Nosotros en el mes de noviembre pasado jugamos 3 partidos de locales, fíjense, jugamos si no me equivoco, esto es un lunes, ¿sí? Después jugamos un jueves, después jugamos un sábado, después
a la otra semana jugamos un partido de visitante y después tuvimos 2 partidos de visitante. Bien. ¿Cómo planificamos, ¿sí?, una semana con 3 partidos? Bien. Acá tenemos algo típico, ¿no? El partido 1, donde ya pasó toda esa preparatoria, ¿sí? Donde puede ser que en base a ese partido pasado, yo les pida al asistente 1 o 2 situaciones específicas de visual o no, ¿sí?, de lo que nos pasó en ese partido. Bien, a partir de ahí, puede ser que lo muestre o puede ser que no. Pero después empezamos a desandar al próximo partido, que es el segundo, ¿sí?, donde tenemos casi 2 días al partido. Es decir, que nosotros acá nos vamos a encontrar el miércoles a la tarde, donde yo ahí es donde puedo brindar o no información, ¿sí?, de lo táctico sucedido, del partido 1, ¿sí?, y demás. Eso previo al entrenamiento. Pero a partir de acá, a desandar el entrenamiento, yo empiezo con ajustes de scouting. Es decir, que yo internamente, en situaciones de 4 contra 4, situaciones de 5 contra 5, empiezo a desarrollar cosas del partido 2. Sin que los jugadores empiecen a saber que existe la jugada 1, la jugada 2, la jugada 3, ¿no? Empiezo a trabajar la tendencia en lo táctico. El jueves, ¿sí?, el jueves, previo al entrenamiento, hay reunión de cuerpo técnico, donde ellos me brindan toda la información, escrita, colectiva, individual, videos individual y videos tácticos, donde yo ahí ya empiezo a preparar al equipo después en cancha de situaciones específicas a desarrollar la planificación de entrenamiento. Y previo al entrenamiento, el asistente 2 y el asistente 1 en el vestuario o en la sala o en la oficina le pasan el edit individual del equipo del partido 2. Yo no asisto al edit individual. ¿Por qué? Porque le doy la importancia que tiene que tener tanto el entrenador 1 como el entrenador 2, en este caso el asistente, al dominio del equipo, al dominio del grupo. ¿Sí? Es como que le doy, ¿sí?, para que se sientan con esa confianza suficiente que tiene que tener y la relevancia que tiene que tener el asistente. Y después, por supuesto, terminado el video, empieza el entrenamiento, donde es muy probable que yo trabaje cosas nuestras a jugar a ese partido y cosas después donde interactúo y practico cosas que puedo llegar a defender. El día del partido, a la mañana, ¿sí?, nosotros tenemos el video, la charla técnica, el entreno y el scout en cancha. Es decir, que ahí yo esa mañana doy la charla técnica. Doy la charla técnica. Es decir, por ejemplo, el equipo es citado a las 10:30, sea de local o sea de visitante con distintos horarios, yo ahí doy la charla técnica con el video, con pizarrón en mano o un PowerPoint, lo que fuese, pero doy la charla. Y después, por supuesto, el entreno y el scouting en cancha. Es decir, que ahí ya le doy toda la información del rival, ¿sí?, específica, concreta. Y después, por supuesto, tenemos tenemos el partido el 2, y saber que a las 48 horas tenemos el partido 3. Fíjense que todo eso, después el sábado, yo tengo que tener ya toda la información del partido 3. Fíjense qué dinámico que es, en la cual los asistentes, la importancia que tienen que tener y el dominio que tienen que tener de ese día a día, que es constante, y el esfuerzo que hacen, ¿no?, y la importancia que tienen. Y el día del partido,
por la mañana, ya sea de local o de visitante, ¿sí? Sabemos que hay un plan de juego, donde yo, en esta pizarra donde ustedes están viendo, en cancha, por supuesto a puerta cerrada, no entra nadie, entonces la soledad con el equipo, donde está preparado el pizarrón, donde está preparado el proyector, ¿sí? Y donde yo acá particularmente estoy hablando de lo que va a ser el plan de juego. Por supuesto, dentro del plan de juego yo tomo 3 puntos importantes donde hablo. Las ventajas con nuestro set, sobre las debilidades defensivas, la fortaleza del equipo rival, ya sea asistencia, sea rebotes, sea situaciones de fast break, sea situaciones de 2 puntos, de 3 puntos, bueno, de esa fortaleza yo hablo, y por supuesto va de la mano a lo que nosotros vamos a defender, en situaciones de pick and roll, en situaciones de indirectas, o situaciones de juego interior, o si vamos a tener alguna defensa alternativa. Entonces, bueno, yo ahí ya estoy dando la charla técnica puntual, específica, determinante, ¿sí? Donde ya dejo aclarado el primer bloque, ¿sí? ¿Quién va con quién? Entonces ya ahí estoy adelantando la formación inicial. Fíjense la importancia que tiene. Y el jugador se va acostumbrando a eso. Y después, bueno, por supuesto, el video colectivo. Acá es donde nosotros estamos mirando el video colectivo, por supuesto, donde está manejándolo el asistente 1, ¿sí? Donde va cortando, parando, y yo, por supuesto, con intervenciones que sean específicas a detener y decir, bueno, en estas situaciones de pick and roll defendemos bajo corto, bajo largo, fondo a 45, cambios defensivos, bueno, situaciones bien específicas, ¿sí? Y por supuesto, desarrolla todo el video. A partir de ahí, ¿sí? ¿Cómo es el entrenamiento matutino? Después de esa charla técnica, vamos a rutinas específicas de lanzamiento, sabemos que tenemos 1 hora. Después pasamos a un repaso dinámico de nuestras ofensivas en situaciones de 5 versus 0. ¿Qué es lo que vamos a jugar nosotros? ¿Sí? Y cómo vamos a atacar. Porque yo les hablé anteriormente del plan de juego de las debilidades. Entonces son situaciones donde yo ahí también voy marcando situaciones específicas. El scouting en cancha, el scouting del rival que lo maneja el asistente 1 y por supuesto las reglas defensivas. Y después, por supuesto, los últimos 10 minutos, 8 minutos, quedan librados ellos para si hacen stretching, si hacen tiros y demás. ¿Sí? Lo que necesiten, en definitiva. Es 1 hora de entrenamiento, es bien dinámico y específico. Esto es una situación de ayuda a memoria, donde yo en el vestuario trabajo la parte defensiva y la parte de ataque, ¿sí? Previo al partido. Es decir, que 40 minutos antes del partido, esto es una charla rápida, precisa, de lo que estuvimos trabajando. Es decir, que acá está resumido absolutamente todo lo que vamos a defender y lo que vamos a atacar, ¿sí? Entonces ustedes ahí estarán viendo situaciones de plan de juego. La defensa, el sostenimiento del 1 contra 1, saber que Quimsa tiene un dominio importante de jugadores que juegan muy bien situaciones de 1 contra 1. Bajar las asistencias, jugamos contra el mejor equipo de la liga en asistencia, 20,7, algo así, y cargan mucho rebote. Bueno, son cosas que teníamos que tomar lectura y después, bueno, vienen las especificidades del pick and roll, del juego interior. Esto es ustedes ahí van a ver y parece letra china, ¿no? Es una ayuda a memoria mía, donde, bueno, solo yo una vez me entiendo, y que en definitiva después los jugadores van tomando, y mi cuerpo técnico van tomando lectura a cómo yo voy resumiendo y qué significa cada una de esas palabras, ¿no? Porque en definitiva esto se habla. Así que bueno, son situaciones de resumen específico. Y después, bueno, durante el partido, ¿sí? Durante el partido, ambos me dan información, no tengo ningún problema que el 2 le tenga que pasar al 1, no. El 2 se me puede parar, hablar al oído o decirme algo que yo lo voy a estar escuchando, es indistinto para mí, ¿sí?
y me pueden pasar información, siempre y cuando no se crucen entre ellos. De local, como les dije, edita en vivo el segundo asistente, ¿sí? Acá nosotros estamos jugando de visitante, y por supuesto va llevando la producción de nuestras ofensivas, donde podemos ir dañando al rival, ¿sí? En el entretiempo, cuando editamos en vivo, ¿sí? Saber que antes de entrar al vestuario hacemos una mini reunión, que ambos me proporcionan información estadística, ya sea del equipo nuestro y del equipo rival, la información relevante de la observación al plan de juego, cosas que ellos están viendo, que me pueden ayudar a cosas que yo una de esas no estoy viendo. Y después, bueno, por supuesto, yo le pregunto al asistente 2 de lo que editó en vivo, porque está predeterminado, si hay rebotes, si me están pasando mucho la bola, si me están jugando interior, bueno, esas cosas yo se las determino antes para que lo edite, y si hay algo que estamos fallando, lo mostramos. Y después, bueno, por supuesto, en los minutos, cosas que manejo con el equipo, ¿sí? O que yo considero que tengo que implementar, que esto es una rutina personal, que antes de entrar me tomo 10 segundos para respirar, para tomar aire, para oxigenarme, para no entrar ciego al minuto, porque muchas veces me he equivocado y entraba ciego al minuto y sabía que no era específico. Entonces, bueno, son situaciones que lo hacía. Y después, bueno, intercambio vino el asistente y entraba al minuto con precisión, con una indicación precisa, ¿no? Así que, bueno, llegábamos al fin del partido y saber que cuando entrábamos al vestuario, lo que significa para ese momento haber ganado, y la importancia y la relevancia que tenía el ganar, y bueno, por supuesto después se marcaba el próximo objetivo, porque a las 48 horas volvíamos a jugar. Entonces, bueno, saber que descansábamos, pero volvíamos con un objetivo más allanado, y después, bueno, el perder me tomaba unos segundos para remarcar cosas que una de esas podía considerar que nos habíamos equivocado groseramente, pero bueno, en definitiva hay que tomarlo con cierta prudencia y consideración a eso. Así que bueno, un poco es la preparación a los partidos, Santi. Bien, 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 buenísimo, buenísimo, Chiche. Simplemente vamos a trasladarte algunas preguntas. Por ejemplo, una de ellas que te queremos trasladar es, en el auto-scouting, ¿qué porcentaje de imágenes positivas versus negativas se muestran? Es decir, que terminado el partido, cuando yo veo que hay al auto-scouting, ¿no? que pasó el partido y yo veo cosas que una de esas no fueron claras, ¿sí? Voy más al dato. Si yo veo que fue muy positivo esa noche y que fue bueno, muy probable que lo remarque verbalmente, pero que no lo muestre. Pero si hay muchos yerros que fallamos, sí, es muy probable que muerte 2 o 3 cosas específicas que no me gustaron, como por ejemplo no haber triangulado bien, no haber pasado la bola, haber pecado del individualismo. Bueno, esas cosas específicas las puedo tomar, pero no estoy muchos minutos, es decir que puede ser un video de 2 o 3 minutos. Bien. Joel tiene también una pregunta para trasladarte respecto a alguno de los videos. Sí. Chiche, ahí ¿se escucha, Santi? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. En el video, en el scout, ya sea en el individual o en el colectivo, sí. Vos jugás contra Boca y encontrás alguna defensa de San Lorenzo justo que es más o menos lo que vos vas a proponer. ¿Priorizás poner esas imágenes para remarcar? Sí, totalmente. Yo le doy mucha importancia dentro de la preparación al partido que yo hago específicamente, le doy mucha importancia a eso, Joel. Veo si la defensa que yo tenía preparada para jugar un pick and roll, una sociedad que podía ser el Penca Aguirre con Williams
que yo ya la venía visualizando y se la veía defender a Quinza, por ejemplo, y me gustaba, es muy probable que me termine de seducir. Entonces, bueno, contra eso también juego. Si veo que hay defensas que la rompen bien ante una situación que yo quería defender, por ejemplo, un bajo corto ante el Penca Aguirre, bueno, y veo que a Quinza lo está dañando y mucho, es muy probable que vaya a otra situación. Entonces, jugaba contra eso, Joel, es verdad. Genial, Y gracias. por supuesto, si me gusta, lo muestro. Bien, bien, perfecto. Chiche, la última pregunta, si alguien más tiene algo para consultar, lo escribe vía chat. ¿Qué rol tiene el asistente en los entrenamientos, en la preparación del juego? ¿Son ellos que lo llevan adelante a los drills? A los drills o al set ofensivo. Si es referente al set ofensivo, el asistente 1 es el que muestra la ofensiva y yo determino, Bien. por supuesto, la regla defensiva. Eso está claro porque ya lo hicimos en la comunión de la reunión de equipo. Y por supuesto, los drills generalmente los manejo yo, ¿no? Eso está claro. La parte principal del entrenamiento la manejo yo. El asistente 1 lo que hace, tiene un rol importante dentro de la prestación del equipo, que es la parte defensiva zonal y la parte defensiva del full press. Porque, bueno, siento que lo hace muy bien y, por supuesto, en ese caso, él hace eso de nuestro equipo. Pero los scouts de los sets ofensivos lo muestra el 1. Bien, bien, brillante, Chiche. La verdad que muy claro, no hay más preguntas para trasladarte, simplemente agradecerte estos minutos, este trabajo que nos has regalado y compartido sobre todas las cosas, bueno, como hablábamos hoy en el arranque, lo lindo de muchas veces, bueno, poder compartir conocimientos con entrenadores amigos, colegas, más allá de ocasionalmente ser rivales, ¿no? Y creo que, bueno, de eso se trata un poco. Así es, así es. Así que bueno, el agradecido soy yo, el respeto a los que se quedaron y terminaron la charla, así que bueno, agradecido enormemente. Y bueno, saben que vía Instagram o contacto estoy a disposición, así que bueno, por supuesto, agradecido, Santi. Bueno, un abrazo grande.